bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, que abordará en el día de hoy el tópico de la relación entre ética y religión con el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Gilberto Rodríguez. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mario y Beth. Leonardo, qué bueno que estamos aquí de vuelta hablando de un tema tan interesante en el día de hoy. Qué bien, Gilberto. Y es un tema que toca la cultura, la realidad dominicana y latinoamericana, porque realmente somos países donde el hecho religioso nos toca profundamente, ¿no? Y se vivencia cotidianamente. Gilberto, vamos a iniciar entonces hablando directamente del tópico de la relación entre ética y religión, ¿no? Específicamente en República Dominicana, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la experiencia religiosa en nuestro país? Bueno, agradecerles nuevamente. Creo que es la segunda vez que comparezco ante este Sanedrín. Ajá. Sanedrín. Bueno, ya. Y más que satisfecho, porque parece que la primera vez pasé con buena nota. Exactamente. Pero Gilberto, este no es un Sanedrín, este es un espacio de diálogo y de reflexión colectiva. Precisamente los Sanedrín tenían el tema del fundamentalismo religioso, sí, ¿no? sí. Es una manera figurativa de decir. No, porque imagínate. Bueno, respecto a la pregunta, tradicionalmente la ética occidental, sobre todo, estuvo muy vinculada al aspecto religioso. En nuestro caso particular, por ejemplo, todos sabemos que los colonizadores no solo nos trajeron una religión con los fundamentos del dogmatismo cristiano, sino que nos la impusieron. En ese sentido, la ética que se ha estado de alguna forma en los siglos de la historia de nosotros como pueblo ha estado condicionada, si se quiere, por el aspecto del cristianismo. Pero ahí, Gilberto, fíjate cómo desde una misma experiencia religiosa, las implicaciones en el actuar pueden conducir a diferentes vías. Tenemos dentro de una iglesia que acompaña al colonizador para explotarlo y, de hecho, excluirlo de sus propias posesiones. Y también dentro de esa misma vivencia religiosa, religiosos que hacen la cuestión clave hoy día de los derechos humanos, como fue un Montesino. ¿Acaso estos no son personas, no tienen almas humanas? O sea que hay desde una vivencia religiosa ejercicio de acción ético diferentes. ¿Cómo tú lees eso? Sí, evidentemente, y como la ética siempre es una decisión, digamos, personal, independientemente de las influencias que podamos recibir de la cultura, de la formación familiar, de la propia religión, la cuota de responsabilidad mayor está en uno mismo, y eso no solo se evidencia en ese ejemplo que usted acaba de señalar de esa voz de los que no tenían voz de Fray Antón de Montesino, que tampoco fue acogida esas declaraciones de él en el sermón por toda la iglesia del momento, sobre todo por la iglesia oligárquica que estaba enquistada en el poder. Sin embargo, este tema de la ética siempre ha estado de alguna forma vinculada a los aspectos de la cultura. Pudiéramos decir que en el siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia, aparecen los primeros intentos de deslindar, si se quiere, la ética de la religión. Los griegos no tenían propiamente libros sagrados como lo tuvieron los hebreos, como lo tuvieron los hindúes, como lo tuvieron otras culturas, a través del cual o de esos libros pudieran regirse por una ética, por una moral. La ética nace de la propia filosofía, y en ese sentido yo creo que es siempre importante aquí separar que podemos defender una ética sin que la religión tenga nada que ver, porque la ética es una realidad humana, antropológica, para el bienestar colectivo. Esa imposición del carácter religioso que vino con los colonizadores y vino con una iglesia católica pues fundamentalista y que vino a imponerse, ¿cómo se tradujo
en las demás manifestaciones espirituales y que existían, que coexistían en la isla, con otras las manifestaciones, por ejemplo, de los propios originarios taínos, de las poblaciones negras que a partir de 1504, 1508 ya pues ingresaban a la isla. ¿Cómo fue pues el catolicismo de alguna manera también migrando hacia esas otras manifestaciones religiosas que no tenían un carácter propiamente, ni siquiera monoteísta eran? Bueno, el cristianismo católico en toda su historia aprovechó muy bien esa fusión, esa mezcla, ese sincretismo que se fue dando en todos los lugares, en todas las partes donde llegaba el cristianismo. Entonces, cuando llegaron aquí, evidentemente, nuestros aborígenes tenían su religiosidad y tenían sus ritos, tenían sus cultos, el rito de la caoba, del areíto. No eran propiamente sin religión. Sin embargo, ellos no estaban condicionados por una, pudiéramos decir, una religión de facto que tuviera una jerarquía estructurada, como lo fue el cristianismo católico, que evidentemente ya se había consolidado durante todo el mundo occidental, del que el Imperio Romano pues tuvo hegemonía por tantos siglos. ¿Qué le puede aportar el hecho religioso a una reflexión ética que nos conduzca a una mayor justicia, a una mayor humanización de la vida social? ¿Qué puede aportar? Yo creo que el hecho religioso como tal no aportaría en términos de ética nada. El hecho religioso hay que verlo como una expresión de la actividad humana, que es un ser que busca sentido a lo que hace, a los acontecimientos. De hecho, la religión se constituyó por muchos siglos y en todas las culturas antiguas en el medio más idóneo para explicar inclusive los fenómenos de la naturaleza, pero como tal no podemos asegurar que el hecho religioso por sí solo puede aportar más que una presencia de una expresión de búsqueda de sentido del ser humano, si esa expresión de trascendencia no está acompañada sobre todo del respeto a la dignidad humana y de unos valores que son consustanciales a la naturaleza humana, independientemente de que seamos o no religiosos. Pues quizá precisamente eso después sería su aporte, pero quizá vamos a hacer una pausa para continuar en ese mismo punto que acabas de decir. Continuamos en este su espacio de Ética TV, espacio de reflexión de ética ciudadana. Y nos acompaña en el día de hoy el profesor Gilberto. Y estamos reflexionando sobre esto de ética y la religión. ¿Qué le aporta la religión a la ética y qué le puede aportar la ética a la religión? En el segmento anterior tú decías que, bueno, lo decía como muy categórico quizás, que la religión no le aporta nada a la ética, aunque sí hay una dimensión de elementos, de valores que bien pueden ser utilizados por la ética para encaminar a la sociedad y a la persona por los valores que ella plantea y reflexiona, ¿no? La ética nos sitúa en un plano de convivencia de frente a la inmanencia, a lo intramundano, donde tenemos que respetarnos todos para salvaguardar deberes y derechos. La religión siempre nos ofrece unos valores de trascendencia. Ahora, el hecho de que una persona no tenga ninguna expresión propiamente de creencia hacia un ser divino o hacia una religión institucionalizada, hacia diferentes deidades, como son el caso de las religiones politeístas, no significa que estaría al margen del cumplimiento de la ética. Esto se notó básicamente a partir de la Ilustración. Los ilustrados quisieron defender una ética en la inmanencia, en lo intramundano, sobre todo a partir
del imperativo categórico del que hablaba Immanuel Kant, el ser humano, en su condición de ser racional, libre y con voluntad, pues puede pensar en un imperativo categórico de universalidad que no esté condicionado a una idea metafísica, porque la ética en la historia occidental prácticamente estuvo fundamentada en una visión metafísica de trascendencia, de que hay un Dios que dicta unos mandamientos y entonces el ser humano tiene que cumplir con eso, porque hay un condicionamiento de que si no cumplo con esto hay un juicio y seré sometido a un juicio. Y esto no solamente en las culturas, pudiéramos decir, del judeocristianismo, porque también lo vivieron los egipcios. Tenían el libro de los muertos, lo vivieron los hindúes. Sí, ahí hay un elemento, Gilberto, que sí, aunque tú bien señalas, la ética tiene una dimensión, esa dimensión intramundana, laical, ¿no? O no religiosa. Sí. Para ahora bien, secular, evidentemente. Secular. Ahora bien, lo religioso tiene unas implicaciones muy mundanales. A través de la historia hemos visto que las implicaciones del hecho religioso siempre tienen una vinculación con la sociedad, el diario vivir, el elemento del poder. O sea que fácticamente observable ha habido siempre implicaciones muy históricas y encarnadas. Y por otra parte, ciertamente hay experiencias religiosas que tienden mucho a no solamente ver la relación con la trascendencia, sino una trascendencia que te llama a la relación en la inmanencia. O sea que, ¿qué le aporta la ética a la religión? Para hacerte la pregunta desde otro punto de vista. Yo creo que sí, que la religión siempre ha aportado valores a los seres humanos, y la ética también, en cuanto que reflexiona sobre lo que puede o no incidentar la normalidad de la vida humana. Yo creo que también hay que verlo desde esa perspectiva. He estado siguiendo esta semana, hace más de una semana, pero en estos días también he estado siguiendo la noticia de la joven kurda de 22 años que fue muerta en Irán. Irán es un país con una tradición teocrática, y ella fue apresada hace algunos 10 días por la policía de la moral religiosa. Y entonces fue azotada y luego fue declarada muerta, aunque se quiere desligar la policía de que ella murió por otros problemas de salud, pero un poco extraño. El hecho es que esta joven, porque no llevaba bien puesto el hábito de vestimenta, sobre todo la burka, ella fue apresada, porque allá hay una ley que no solo dice cómo la mujer debe estar vestida, sino que si no está cumpliendo exactamente con el protocolo de vestimenta, está violando lo que para ellos es un principio de moralidad y es un principio de la ética para ellos. Sí. Pero desde una perspectiva crítica, uno diría, ¿hace a una persona menor o mayor? ¿Tiene menos o más dignidad el hecho de que tenga una burka o que tenga una vestimenta? Y yo creo que ahí es que la ética debe... Sí, hay un aspecto que tú tocaste, yo creo nuclear, que emerge con precisamente el desarrollo de la Ilustración, el problema de la religión natural de la razón que se habla, ¿no? Y es una ruptura importante en la cultura occidental, porque es la idea de que las religiones pueden expresar una sensibilidad ética que está condicionada histórica y culturalmente, pero más allá de esas sensibilidades morales, más allá de ese conjunto de valores que están condicionados por la cultura, por la época, existen unos principios éticos que son universales y que son accesibles a la razón. Y de ahí entonces se produce entonces una ruptura importante, porque desde ahí entonces se puede ver que la ética no se deriva de la religión. Efectivamente. ¿No? Sino al revés. Exacto. Y de hecho, por eso los ilustrados, sobre todo el mismo Kant, Rousseau, ni condicionan la ética a la parte histórica ni cultural, porque siempre la religión tiene un peso
muy influyente en esto, pero tampoco en una visión, digamos que divina ni metafísica, sino en la propia condición de que el ser humano, con el ejercicio de la razón, pues puede darse cuenta de qué le conviene hacer y qué debe evitar. Sin embargo, eso fue también criticado duramente por los llamados postmodernos como McIntyre y Taylor, que critican el fracaso de la ilustración porque la ilustración promovió la razón a lo máximo, y sin embargo después de la ilustración entonces nos encontramos con las guerras que han sido más desastrosas de la historia humana. Sí, cuando hay una especie como de imperialismo de una esfera sobre otra, ocurren estos desmanes de la historia. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir reflexionando sobre este tema tan importante de ética y religión. Seguimos conversando con Gilberto, profesor, catedrático, y hoy vino a conversar con nosotros sobre ética y religión. Y pensando así, simplemente haciendo un ejercicio de memoria, el cristianismo en sus inicios, uno recuerda a Jesucristo que planteaba esa idea de amar al prójimo como a ti mismo, independientemente de raza, religión, clase social, desde muchísimo antes de la ilustración. No puede sentarse como un antecedente ético, ¿no? De cómo la religión plantea una nueva manera de mirar al otro como un igual, como un ser con derechos a las mismas condiciones de vida. Por supuesto que sí. De hecho, cuando se hace un estudio bastante profundo al tema de la dignidad humana, pudiéramos decir que en todas las culturas antiguas había esa estratificación social, y Jesucristo fue también testigo de ver en su propio pueblo, en su propia Palestina, en el propio pueblo judío, una cantidad de grupos que cuanto más elevado en la pirámide estuviera, entonces más privilegios tenía. Saduceos, fariseos, celotas, esenios, etc. Sin embargo, ¿qué hace él? O sea, acoge a los niños que eran prácticamente pues segregados, a las mujeres, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos. Y Pablo, discípulo de Jesús, después, ¿qué va a decir? Después de la muerte de Cristo no hay división o diferencia entre ricos y pobres, hombres y mujeres, porque todos somos uno, judíos y griegos. O sea que en el cristianismo, retomando, Ivette, tu idea, yo creo que se inicia una mirada, una visión holística, integral del ser humano, donde la persona vale por su condición de persona, independientemente del estatus que tenga. Bueno, en Occidente. ¿Por qué? Porque acuérdate, el budismo, que es mucho más antiguo, sí, ya también tenía esa idea. Sí, obviamente, la idea de Occidente. Desde Occidente, el cristianismo plantea un referente importante que luego la reflexión ilustrada, racional, lo retoma y lo pone como un fundamento, digamos que para sentar los principios éticos fundamentales. Tú ahorita hablabas de un referente en el que la religión también puede ser una especie, no de aporte como estamos viendo en esto que plantea Ivette, sino en una retranca a lo que sería el espacio público, dialógico, para juntos buscar lo más justo. Y lo decía desde un ejemplo en la cultura árabe, pero en la cultura dominicana tenemos el ejemplo de las tres causales, por ejemplo, donde una reflexión dentro del aspecto religioso quiere imponerse para que sea un principio civil, laical y peor todavía, legal. Entonces, hay donde principios que son, como diría de la cortina de máximo, se pretenden instaurar como si fueran un mínimo de la sociedad. O sea, sí, y sobre todo donde en países como el nuestro, la religión, voy a hablar en su sentido amplio sin referirme a ninguna en particular,
todavía tiene tanto peso, tanta incidencia en la parte política. Hace ya varias décadas que los sociólogos abordan el tema de la politología de la religión, la incidencia de la religión en la política y a la inversa de la política en la religión. Entonces todos sabemos que inclusive el mismo jefe de Estado se ha declarado en varias ocasiones a favor de las 3 causales. Sin embargo, hay un poder de facto que es la religión en su sentido amplio, que de alguna manera ha tumbado ese pulso. Y muy importante cómo cuando en las dinámicas de los pueblos, lo que son valores que son de un grupo, se imponen a una generalidad dentro del aspecto civil. La religión tiene elementos que se cree y se decide porque se cree en esa religión. Sí, el problema es que a veces el espacio público es el espacio de la discusión, del diálogo, de llegar juntos a aquello que entendemos es más justo y es más verdad, más digno para las personas. Sí, entonces se quieren de alguna forma tomar principios que bien funcionan a lo interno de una religión, pero se le quiere dar una matización universal, de universalidad, como si fuera una vacuna que no funcionara para la misma enfermedad a todo el mundo. Y yo creo que ahí es el problema fundamental que pretenden no solo las religiones cristianas, sino todas las religiones, que de alguna forma tratan de universalizar para que todo el mundo los acoja como tal, sus dogmas y sus principios doctrinales, como una idea de que verdad. que bien le pueden funcionar a ellos mismos. Y yo creo que hay una pregunta que yo te hacía ahorita de lo que le puede aportar también la ética a la religión, es esa dimensión dialógica de construcción colectiva, y eso es muy importante. Pero que de hecho muchas religiones, la misma católica, está conformada desde un punto en su tradición más originaria, desde el diálogo, de los espacios ecuménicos, conciliares, sinodales, que invita al diálogo y a la búsqueda de una decisión colectiva más justa o que acerca a lo que ellos entenderían la decisión de lo trascendente. Y yo creo que la ética en ese sentido pues debe ganar el espacio para equilibrar la balanza. Y que sea una ética no entendida, reducida, digamos, al aspecto de la religión, que es como se piensa muchas veces. Pero es decir, tampoco que la religión, quizás reducida al aspecto meramente secular, sino no, que esa visión como discusión crítica, exactamente. Pero no entendida, el punto aquí nuclear, que quiero decir, digamos, como implicación para la educación en la República Dominicana, es no entender que cuando estamos hablando de que se requiere de un espacio de discusión ética, ese espacio lo va a llenar la educación religiosa. Exactamente. Sí. Gilberto, nosotros estamos muy contentos de tu compañía, que es un tema que se puede extender por lo que tiene que aportar la religión y lo que tiene que aportar la ética a la religión. Estamos muy agradecidos por esta reflexión y por tu presencia aquí en esta tarde con nosotros. Así que pasamos en este momento a Ivette, que nos tiene algunas recomendaciones. Muchas gracias, Mario. La verdad es que la recomendación que tenemos para el día de hoy da justo en el clavo con las reflexiones que veníamos teniendo con nuestro invitado. Es una película ganadora del Oscar a la mejor dirección. Se llama La vida de Pi, basada en un libro homónimo, bestseller, ¿verdad? Miren qué paradoja no, qué coincidencia, que pasa de ser un bestseller, un libro de grandísimas ventas, a ser la ganadora de un Oscar por también su guión llevado al cine. La vida de Pi es simplemente esta búsqueda espiritual, no en una, sino en 3 religiones distintas de un niño que nace, le sucede una tragedia y empieza y se queda solo en medio del mar. En esa soledad
absoluta y en esos delirios que tiene bueno, pues por el hambre, por la soledad, por el ambiente pues adverso y pues digamos enemigo, ¿no? del cuidado básico humano, pues este muchacho va teniendo revelaciones, y la primera revelación que tiene es de carácter religioso, y fue cuando encuentra a ese Dios hindú, ¿no? Entonces ese Dios hindú empieza a revelársele y a revelarle los secretos del autoconocimiento y de esa búsqueda espiritual, pero luego lo abandona, y después viene el Dios cristiano, y es en el Dios cristiano que va encontrando la respuesta a todas estas adversidades y a todas estos ataques de la propia naturaleza, y ya luego al final pues encuentra la búsqueda, ¿no? Sigue su búsqueda espiritual y lo encuentra en el Dios musulmán. Y ahí termina la película con la gran reflexión de que independientemente de cuál sea el Dios que tiene cada uno, pues que todos tengamos una vida espiritual. La vida de Pi está gratis en YouTube, así que la pueden buscar y la pueden disfrutar. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, y con eso nos despedimos. Será hasta otra edición de nuestro espacio de Ética TV. Hasta entonces.